De la sesión, el primer vocal del Consejo de Administración Legislativa, Darwin Pereira. Se ha otorgado el uso de la palabra a la asambleísta Gisela Garzón. Debo primero señalar mi preocupación respecto a la violencia que sufre el país, porque esto se traduce en mayores condiciones de violencia para las mujeres. Y hay que entender también que esa violencia que vive el país no únicamente puede ser leída en función de la inseguridad en las calles o en función de lo que pasa a raíz del sicariato. Estamos viendo niñas y adolescentes como daños colaterales en toda esta ola que vive el país. Y por supuesto, la violencia contra las mujeres se traduce en que la pobreza tiene este rostro. La pobreza tiene rostro de mujer. Si no lo queremos ver, entonces no estamos legislando con los ojos adecuados. Y esa pobreza se traduce justamente en parte de las consideraciones que tiene este proyecto de ley. Y también quiero hacer especial énfasis en el llamado de atención a las entidades que hagan falta respecto a casos como lo sucedido en el Colegio Dillon o como el caso Brenda. Hoy la defensa de Brenda se acercó a utilizar los recursos correspondientes en el sistema de justicia y fueron maltratados. Esa es la justicia y ese es el sistema donde lastimosamente las mujeres tenemos que desenvolvernos permanentemente. Ahora bien, iniciemos con este tema haciendo un ejercicio nosotros. A nosotros, a los que son asambleístas principales, les llega su salario a fin de mes. Quienes son madres o padres de niñas, de mujeres, seguramente acompañan el proceso de sus hijas, les explican de qué se trata, cómo se asea, de qué manera se desecha, cuánto tiempo dura, cómo calcular los periodos menstruales, en qué tiempo somos más fértiles o no, en fin. Y en el caso de padres, ojalá también haya esa presencia activa. En el caso de quienes somos asambleístas alternos, recibimos una compensación por sesión cumplida, por lo tanto tenemos los recursos. Pasa eso con las familias de unos 50, 2 o 3 dólares, de más o menos 5 integrantes, con al menos 3 mujeres, no pasa. Pasemos por el supermercado ahora y revisemos cuánto cuesta un paquete, el más barato de toallas sanitarias, y vamos a entender que sí, efectivamente, ya no marca impuestos, pero sigue subiendo los costos. Por lo tanto, tampoco se entiende esta discriminación y estas diferencias. Esto no únicamente pasa por una ley que se le ocurrió a una legisladora o que los países están tomando decisiones de locos. Hay estudios y hay temas que reflejan claramente las cifras y eso es importante que lo tengamos en cuenta. De acuerdo a las Naciones Unidas, en un reporte al 14 de enero de este año, de 2022, en la región, el 42% de adolescentes y niñas reportan haber faltado a la escuela durante su menstruación. Se ha dicho y es importante que se repita, faltan a la escuela porque menstruan y porque no tienen los insumos para atender su menstruación. No faltan a la escuela porque no quieren ir. Llegan a la escuela, ensucian su ropa, manchan su ropa producto del sangrado y en lugar de recibir ayuda reciben burlas. ¿A eso les vamos a exponer a las niñas? Van al baño de la unidad educativa y no tienen agua, no tienen papel, no tienen jabón. Sí, por supuesto que hace falta política pública, pero poco podemos esperar del gobierno en turno de política pública respecto a estos temas. Si cuando tratábamos que los niños y las niñas y las adolescentes regresen de manera presencial a las clases, el problema era el mismo. No habían pupitres, mucho menos había agua en el baño. Si no entendemos eso y si no entendemos que eso es parte de nuestra cotidianidad, no estamos aquí haciendo el trabajo adecuadamente. Pero esto no basta, porque la información y la educación es fundamental. De acuerdo a datos oficiales del Fondo de Población de Naciones Unidas, solo el 5% de los padres y madres hablan con sus hijas adolescentes de esto. El 5%. Si aquí nos parece muy normal porque lo hacemos, porque llevamos ese ejercicio con responsabilidad, pues afuera de esta asamblea eso no sucede. Y además, lo que faltaba es que el personal de salud tampoco abastece, no sirve, no se vuelve un lugar seguro para atender lo que está pasando. Por lo tanto, nuevamente, no se trata únicamente del acceso a determinados productos, se trata de entender que esto es transversal, que hay que verlo desde la pobreza, que hay que verlo desde las condiciones de vida. Y en este país, las condiciones de vida digna siguen siendo un privilegio. Además de eso, y si bien hay normativa respecto al tema del agua potable, un estudio levantado hacia 2018 entre el INEC con el respaldo de la UNICEF se basa en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y determina que el 30% del país no cuenta con agua segura. Y oh casualidad, ese 30% son zonas pobres, rurales, de costa y de Amazonía. Y aquí hay representantes de zonas rurales, de zonas de costa y de zonas de Amazonía. Y son temas igual de relevantes que los otros que nos preocupan, porque se tratan de derechos y nuevamente repito, de vida digna.
Por lo tanto, todo este enfoque desde la desigualdad, desde la falta de acceso a una vida en condiciones adecuadas, se tiene que leer para construir una ley en este sentido. Ahora bien, tengo que sumarme a las observaciones y agradezco que se nos ha dejado este manual aquí junto a nosotros, porque explica con bastante claridad por qué tiene que dejar de hablarse de higiene. La menstruación es un proceso nuestro, de las mujeres, y no es ni sucio, ni malo, ni tiene que ser satanizado, y tiene que llamarse por su nombre. Por lo tanto, le pido al presidente de la comisión y a los integrantes que efectivamente tratemos, como lo ha dicho mi compañera Paola Cabezas, de hablar de gestión para que se entienda en su transversalidad. Y también que se entienda, y quienes son profesionales de la salud en este espacio legislativo lo van a saber, que el dolor no pasa únicamente por medir cuánto aguantamos o cuán fuertes somos, sino pasa por determinar, entre otras cosas, qué nos está pasando en el cuerpo, qué nos está pasando a cada una de nosotras. Nosotras aquí como mujeres sabemos si nos vamos a retrasar o no, sabemos porque nuestro cuerpo nos alerta que efectivamente estamos cerca de un periodo menstrual o no. Todo eso lo identificamos porque tenemos educación. Y aquí el último llamado de atención antes de finalizar, señor presidente encargado. Sí, falta política pública. Pero mientras el gobierno esté ausente, ciego, sordo y mudo ante esto que está pasando todos los días, porque ya lo demostró con violencia de género, porque ya lo demostró con violaciones, y ahora veamos cuál es la postura en esta ley. Pero mientras eso siga pasando, aquí no podemos sumarnos a esa complicidad. Si la violencia nos transversaliza y si la violencia es más aguda en los sectores de pobreza y son esas niñas, adolescentes y mujeres pobres quienes más riesgo tienen en este tipo de condiciones o en este momento de su mes, entonces hagamos algo desde acá en la función de nuestras competencias. Pero callarnos sería ser cómplices de ese abandono estatal. Gracias, presidente. Intervención